Listo. ¿Cómo estás, Elliot? Pues aquí andamos, pues aquí estamos. Dale, es lo que importa, ¿eh? Al final de cuentas. Así es, Las cosas malas y las cosas buenas, por lo general, son pasajeras, son efímeras. Lo que realmente importa es lo que te llevas a la muerte, después de la muerte. Eso es lo que realmente importa. Lo demás es vanidad, es puro ego. CDs, discos, libros, juegos, trabajo, carrera, etcétera. Al final, esto desaparece. Lo que te puedes llevar es la experiencia, así es, los recuerdos. los Es lo que te recuerdos. puedes llevar. Y quién sabe, tal vez no. Entonces, siempre hay que tener una perspectiva amplia sobre todo lo que sucede alrededor, sobre Así nosotros. es. Pues, oye, bueno, habíamos quedado de platicar Plotino. ¿Qué, Plotino. ¿Qué tal? ¿Quisieras comentarnos tantito sobre Plotino y sus Eneadas? Pues, ¿qué te parece si primero empezamos con la biografía? A ver. Eh, bueno, yo no me la sé. Solo sé que es considerado el primer filósofo del neoplatonismo, Eh, que tengo entendido que tenía ya una creencia en otros dioses diferentes a los griegos, pero no estoy seguro de eso. es más orfista que nada. Y pues es el representante del neoplatonismo. De seguro, o sea, siempre existió, o sea, muere Platón y su academia prosiguió y a partir de ahí pues, ya se podría hablar de un previo o un preludio al neoplatonismo. Este, bueno, no, Plotino es del año 205 al 270. Entonces, estamos hablando por lo menos de unos 500, 400 años después de la muerte de Platón. Eh, bueno, y aparte, él ya no está en Atenas, él ya no pertenece a la academia, él ya pertenece estos nuevos reinos orientales de Roma. Bueno, él se dedica a él nace en Egipto, es Nicópolis, empieza a estudiar filosofía a partir de los 27 años, ya grande. A los 10 años, después de 10 años, a los 37 se une a Giordano III a una expedición contra los persas. Eh, Fallan, fracasan, y luego regresa, regresa huyendo y llega a Roma y ahí funda una pequeña escuela en el CEL 244. Ahí tuvo varios alumnos que también pertenecen a la escuela neoplatónica, obviamente. Está Porfirio, Eustoquio, Amelio, eh, y lamentablemente, pues no dura mucho tiempo ahí vivo. Se enferma de los ojos en el 55 y eso también le afectó bastante para poder seguir escribiendo y seguir dedicándose a la escritura. Le tuvieron que ayudar bastante. Entre ellos, pues el que más le ayudó fue Porfirio, que ordenó sus lecciones en lo que es ahorita las Eneadas. Entonces, mucho de la escritura que podemos encontrar ahí, pues de seguro lo más probable es que le estuvo dictando a Porfirio y él las escribía. Y si había algún cambio o algo diferente, pues suponemos que por respeto lo dejaba intacto. Este, pero fíjate, estamos ya hablando de pensadores, filósofos que ya no están en Atenas. El movimiento ateniense empieza a desaparecer, empieza a decaer después de Aristóteles, después de que Alejandro Magno con Macedonia invade Medio Oriente y llega hasta la India. Y a partir de ahí, con es que no nada más los invade y los coloniza de una forma, sino que también busca expandir su cultura, la cultura griega, que era considerada la más alta y la más digna. Y a partir de ahí
el Medio Oriente, los persas, estamos hablando de Babilonia, Mesopotamia, eh, después serían, bueno, ya mucho después serían los árabes. Les interesa y les fascina todo lo que es la cultura griega y de alguna forma sí hubo un Medio Oriente griego, especialmente con la llegada de los romanos. Entonces es en este momento en el cual estamos hablando de perdón, de Plotino. Plutarco también es un neoplatónico, pero como ya lo habíamos comentado la vez pasada, no vamos a platicar de él. Es más importante Plotino. Este, de lo que leíste, ¿qué quisieras comentarnos? Pues mira, las primeras Eneadas, las Eneadas uno o la Eneada primera, tiene ocho, sí, ocho, no sé si llamarlos libros, capítulos, ¿cómo los llamarías tú? Partes. Parte Ok. 1. Em, la primera parte se llama sobre qué es el animal y qué el hombre. Y hace una distinción más que nada sobre las actitudes que tiene un hombre que se podría decir que es el sabio o que se consideraba el sabio en esa época y entre un bárbaro, por así llamarlo. Hace referencia a este como hombre, a este animal. Yo lo vi como un bárbaro, como una persona que no es igual de pensante o igual de, que no se cuestiona de la misma forma. Pues no, Entonces, no sería un hombre que no vive en la ciudad, que no ha sido civilizado, que exacto, pertenece a una cultura, una cultura donde predomina la paz. Pero pues también estamos hablando de culturas que se dividen por raza y se dividen por religiones. Estamos en una época en la que conviven los judíos, los cristianos, los griegos, los romanos, que aunque tengan los mismos dioses, los nombraban de forma diferente y a veces tenían diferentes mitos. Eh, entonces hay mucha división y aparte, obviamente, la apariencia, el color de la piel, son cosas que los hacen distinguir. Los germanos, los que están al norte de Roma, pues siempre fueron considerados bárbaros, este, pero fueron los que derrotaron. Son los que con su invasión ya pudieron, ya se acabó se considera que se acabó el imperio romano. Menos, bueno, el occidente, el del oriente duró todavía un rato más. ¿Qué más? algo que se me hizo interesante es que también adopta esta forma de escribir que utilizaba Platón y usa diálogos, nada más que él no utiliza personajes como tal y yo supuse en ese momento, o sea, en el momento en que vi que era como un diálogo, que el texto estaba estructurado como un diálogo, yo pensé, pues pueden ser diálogos con él mismo, ¿no? O sea, como que él mismo se preguntaba, dices esto, pero entonces, ¿por qué esto? ¿Qué se haría con esto? Algo similar, ¿no? Es como un ensayo, porque está hablando consigo mismo. Es una reflexión en sí mismo. Acuérdate que reflexión es doblarte en ti mismo. Y cuando hacemos la lectura, hacemos eso. Al estar leyendo, nuestra mente está leyendo y al mismo tiempo está con nosotros mismos, está diciéndose a sí misma este, las conjeturas, o se le ocurren ideas, o la cuestionan, o lo critican, pero porque se usa la reflexión, se usa el mirar la idea que llega a través de la lectura y en la escritura también a veces sucede. Pero sí, tiene razón, todavía conserva un poco ese estilo platónico de los diálogos, pero se asemeja más al ensayo que después será muy común en el humanismo, más que nada por Montaigne. ¿Qué más?
Pues en la segunda parte habla sobre las virtudes del hombre y, y cómo se puede o no se puede, o sea, o sea, qué se necesita estar pasando para caer en estas virtudes, en vicios, en todo esto, ¿no? Y cómo se utilizan de forma, se podría decir correcta, pero que beneficie las virtudes al hombre. Si te fijas, al final de cuentas, todos estos autores que hemos manejado y que hemos platicado, pues terminan hablando del aspecto ético. Es un aspecto que no pueden decirle que no pueden evitar. Uno de los fundamentos del conocimiento o del interés para obtener conocimiento es no nada más entender al hombre, sino establecer una ética por la cual nosotros podamos acomodarnos en cierta paz. Estamos hablando de un mundo muy violento, un mundo en el que cada 10, 15 años había guerras. O sea, las mujeres tenían hijos y a partir de los 15 años o 17 años ya estaban en alguna guerra, ya eran mandados a una guerra y los padres, los que habían sobrevivido, pues eran los que tenían mayor experiencia, eran los veteranos, los generales, los tenientes. Y los otros 10, 15 años volvía a suceder. Entonces, era un mundo de constante guerra. La cultura de violencia predominaba. Eh, entonces, y cuando había guerra, los vicios de los soldados se expandían y aparecían a todo momento. Entonces, la rapiña, la violación, la matanza, el asesinato, el robo el robo de los pueblos y la quema de cosechas, etcétera, la destrucción de tierras, destrucción de templos. Entonces, es muy importante para todos estos filósofos de la antigüedad el aspecto ético de entender entender al ser humano. Entonces, a veces es muy contrastante leer a Aristóteles decir que pues, a final de cuentas el hombre es bueno, eh, cuando en realidad, pues, el mundo era muy, muy diferente en su tiempo. Pero bueno, cada quien hablaba de su circunstancia. ¿Qué más? En la tercera parte dice, bueno, se llama sobre la dialéctica y ese me gustó mucho, me llamó la atención que Plotino describe a la dialéctica como esa herramienta, por así llamarla, en la que los filósofos se apoyan para crear y construir sus pensamientos y escribir o tener diálogos sobre esos pensamientos o todo esto. Pero lo que no me queda claro todavía es qué es la dialéctica. O sea, lo he escuchado como que la dialéctica es parecida a la narrativa, como algo que nos vamos creando y construyendo poco a poco, como si fuera una historia, como si fuera una línea de pensamiento, pero no sé qué es exactamente. La reflexión. O sea, acuérdate que cuando reflexionamos a veces anteponemos dos ideas diferentes, lo exterior y el interior. Escuchamos alguna frase, la que tú quieras escuchar, eh, Dios es el origen de todas las cosas, la leemos y luego la anteponemos ante nosotros, dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees. Por ejemplo, si hablamos en el elemento personal, para mí Dios no es una persona, no es un ser, no es alguien que tenga emociones, no es alguien que tenga gustos o disgustos, es simplemente un fenómeno natural en el cual todos estamos imbuidos. Entonces, que ahí lo estás anteponiendo. O que alguien te diga que el hombre es bueno, en esencia el hombre es bueno.
pero hace cosas malas. Entonces ya ahí lo estás ya creando una dialéctica. La dialéctica es anteponer dos ideas, dos pensamientos, dos imágenes en la mente. Bueno, en la mente por medio de la lectura, por medio del diálogo, por medio de la discusión, para ir fluyendo en un pensamiento y creando una tercera un pensamiento más, un pensamiento posterior en el cual es el resultado de la anteposición de esas dos ideas. En la dialéctica moderna, que es la que aparecería en Hegel, básicamente es eso. En la tesis, una idea principal de algo, la opositiva. Luego la antítesis la contraponemos con su negativo. Y luego nueva, una nueva tesis en la cual es la producción de esta nueva idea o este nuevo pensamiento pues, de haber antepuesto estas dos ideas. Entonces el hombre es bueno por naturaleza, pero la gente hace cosas malas y le gusta hacer cosas malas. Entonces, puede ser bueno por naturaleza o más bien en la naturaleza del hombre, ya entonces ya podemos agregar, la naturaleza del hombre puede ser tanto buena como mala. Entonces ya hablamos de otras ideas, ya hablamos de la creación de una nueva idea a partir de dos ideas que se encuentran a sí mismas. Entonces la dialéctica más que nada es esa fluidez, o más bien esa reflexión en el pensamiento de las ideas, ya sea en la lectura, ya sea por la lectura, ya sea por el estudio, ya sea por el diálogo, ya sea por la escritura, ya sea por la mera reflexión. Entonces, la dialéctica en, en Platón básicamente es ese método por el cual bueno, ya hablaríamos de la mayéutica, pero la dialéctica es la fluidez del pensamiento. ¿Qué más? Ah, el cuarto es sobre la felicidad. Y aquí Plotino se apoya de distintas ideas para decir que la felicidad se origina en una especie, en un tipo distinto de vida y se obtiene en esta vida. O sea, lo describe de una forma como muy técnica, o sea, no logré comprenderlo en su totalidad, pero dice que la felicidad viene como si viniera de otro planeta y nos llegara acá la felicidad. Algo así le describe. Es que también el otro aspecto que debemos de mencionar de Platón es que él es profundamente creyente en Dios. Muchos filósofos no lo eran, específicamente los escépticos y obviamente ah, los, perdón, los que se dedicaban nada más al conocimiento y no tenían ningún interés por los placeres humanos, los estoicos. Entonces, muchas de estas corrientes filosóficas, pues nunca se dedicaron a hablar sobre Dios o anteponer Dios con la filosofía. Plotino sí. Plotino sí es profundamente religioso, sí es profundamente, eh, le interesa el tema y de ahí proviene todas las cosas. Entonces, todo lo que está aquí, acuérdate que es platónico, todo lo que está aquí es mundano, es material, es el segundo plano, no es el ideal. El ideal no está aquí, proviene de donde venimos, donde está Dios. Entonces, eh, el dilema, el problema es cómo regresar, cómo volver. Es el problema de Plotino. Y bueno, pues ya estamos hablando de un filósofo que ya está en contacto con los judíos, está en contacto con los cristianos, no es creyente, no es uno de ellos, no es partidario de ellos, pero discute con ellos, o por lo menos está consciente de sus creencias. Y el monoteísmo es una
tendencia que viene del Medio Oriente, viene más que nada de los judíos y de Zaratustra, el zoroastrianismo, que es la corriente de Zaratustra, y es muy, muy fuerte. Es una tendencia que, que muchos reinos se aplicaron a ser monoteístas, y bueno, el zaratustroísmo ya no existe, pero ya decayó. Pero el judaísmo sí, y proveyó al cristianismo. Entonces es una ideología muy fuerte y al parecer en esa época también era muy atractiva. Entonces Plotino le llamó bastante tal vez lo relacionó, tal vez lo discutió, pero ya sabemos que él está básicamente hablando de las ideas de Platón, y le dio ese carácter de, ese elemento divino, ese elemento de Dios, del uno, más que nada. Le relaciona el uno con el bien, relaciona el uno con la idea, el uno con el razonamiento, relaciona el uno con, el, con las virtudes. ¿Qué más? Quiero hacer como un pequeño paréntesis aquí que lo menciona supongo que fue el traductor del libro, pero ¿cómo se llamaba el compañero de Plotino que juntó todas sus obras? Porfirio. Porfirio. El traductor menciona que Porfirio ordenó desde pues fue su decisión el orden de las Eneadas. Sí, sí, sí. Entonces, el siguiente es sobre si la felicidad se acrecienta con el tiempo. Y es una Eneada corta, pero quiero hacer ese paréntesis de que probablemente lo tratan como un complemento, o sea, de la Eneada anterior. Está sobre la felicidad y el complemento sería sobre si la felicidad se acrecienta con el tiempo. Entonces, Porfirio lo ordena de esta forma por ser o por él tratarlo como un complemento del anterior. Entonces, aquí dice, o sea, trata este título de la Eneada sobre si la felicidad se acrecienta con el tiempo, Uh-huh. lo trata como un argumento y lo explica por medio del funcionamiento de los placeres, que los placeres el hombre los recibe y se pueden ir acrecentando o pueden ir disminuyendo, pero él dice que cualquier placer que tenga el hombre, que obtenga el hombre, va a ir siempre en aumento. Pero no, acuérdate, nunca hay que bajar el dedo en el renglón de que al final de cuentas los placeres del intelecto para los filósofos y obviamente para Plotino son los que son superiores. Siempre va a haber, y, y obviamente hablando de los pensadores que están en la corriente de Platón, los placeres mundanos son efímeros, los placeres del intelecto son mayores, son los que te quedas cuando mueres. Los otros van a desaparecer. Es elevar el espíritu, la intención del filósofo ya en esta época. Ya no es los filósofos de los griegos, de Atenas, en el esplendor griego de Sócrates, Platón y Aristóteles, este, era el intelecto nada más. Tal vez Platón, podríamos hablar de eso, pero exactamente, o más correctamente podríamos hablar de que el intelecto, que es lo que nos relaciona con Dios. ¿Qué más? En la sexta habla sobre la belleza y explica a la belleza como una forma. Y hablo de las formas de, bueno, yo y él
hablamos de las formas del mundo de las formas de Platón, de estas ideas que son perfectas, como la justicia o lo bello, o no sé, lo fuerte, o Las sea, virtudes. sí, todas las virtudes. Y lo explica a través de este tipo de pensamiento que tenía Platón. Y dice que Plotino decía que o sea, la belleza como forma se encuentra muy clara o escasa en muchos de los lugares y situaciones que hay en la vida y en el mundo. Este Plotino es jerárquico, como la mayoría de los hombres religiosos y la mayoría de los filósofos eh, posteriores a Platón. El alma la divide en varias partes y una es mayor, otra es media y una es menor. Es en tres partes, perdón. Es la intelectiva, la racional y la sensitiva. Este, la intelectiva pues se refiere obviamente al uso de la razón, perdón, al elemento instintivo, que es donde te llega ya es en la cual te llega la imaginación, en la cual te llega la luz para poder entender. Después la racional, la que es ya la aplicación del pensamiento, la aplicación de la reflexión, que eso es humano. La idea, la ocurrencia, lo que está más atrás es lo que es divino. Y obviamente después la sensitiva, que es todo lo que se refiere a los cinco sentidos, que es por medio que percibimos, es la percepción, y, y por lo cual obviamente percibimos el mundo, la realidad, y la cual ya podemos platicarlo así por medio del uso de la razón y la reflexión. ¿Qué más? El séptimo, el penúltimo, habla del bien primario y de los otros bienes. Plotino dice que el bien primario es algo que, lo cito, es algo que siendo el más eximio de los seres y estando más allá de los seres, no dirija su actividad a otra cosa mientras mientras las otras cosas dirijan la suya a él. O sea, O sea, ¿qué quise que decir? el bien es algo como que permanece, o sea, que permanece en su esencia, o al menos así lo entiendo yo, que permanece como es y no se deja llevar por males. Pues al final de cuentas, o sea, si el Dios es el bien y eso está representado en nosotros, por lo tanto somos hombres de bien o somos seres de bien. Y cuando hacemos el bien, pues obviamente se está realizando la obra divina, la obra de Dios. Pero no hay que olvidar que pues mientras que estamos en este mundo material, para Plotino, pues estamos a la merced del mal. Por eso todas estas ideas fácilmente pudieron compaginarse con el pensamiento cristiano y el católico posterior. Eh, no es como no es como Heráclito, no es como en algún punto de vista Sócrates, que sí podrían ser muy distintos, muy helénicos para los católicos. Eh, Acuérdate, los cristianos vienen de los judíos, pensamiento monoteísta del Medio Oriente, y de estos paganos del norte, de estos, que lo más probable es que provengan también del Medio Oriente, los fenicios, eh, que se convirtieron después en los griegos, posteriormente, pues politeístas, con una religión no institucionalizada, no monoteísta, no
tenían un dios que les proveía protección, pero también están los demás dioses con los cuales se podían pelear o tener amistades, que en la práctica era tener amistad con otras ciudades, las ciudades-estado de Grecia. Y tampoco es como esos reinos de Medio Oriente o Roma inclusive, que era todo un reino, todo un imperio, donde muchas ciudades pertenecían a ese mismo reino. A ese mismo reino. Grecia eran diferentes grupos, ciudades, pueblos, y cada una tenía cierta independencia. A veces tenían alguna relación, a veces se peleaban, a veces peleaban por un fin común, pero era constante que hubiera actividad bélica entre ellas. Nunca hubo un imperio griego, hubo un imperio romano, hubo un imperio persa, hubo un imperio, hubo un reino el imperio egipcio, pero nunca hubo un imperio griego. Entonces es una postura muy diferente. Y Plotino es ya ante todas estas lecturas, hasta de lo que sigue, de lo que es posterior, eh, por eso se le llama neoplatónico, porque no es helénico. Estamos hablando de un hombre que bueno, estudió en Grecia, o bueno, no estudió en la academia. Lo más seguro es que supo griego, pero no era su lengua materna, era egipcio. Eh, entonces es ya una postura muy diferente. Muy relacionada, ya la relacionamos ahora sí, como ya lo he dicho varias veces, con las religiones monoteístas. ¿Qué más? El octavo, me quiero hacer un pequeño comentario, me equivoqué, son 9, no son 8. El octavo, este sí es el penúltimo, es como la contraparte del anterior, sobre qué son los males y de dónde provienen. Yo sentí esta parte, este octavo apartado. Lo sentí un tanto repetitivo en lo que decía, pero aquí Plotino define el bien como aquello de que están suspendidas todas las cosas y aquello que desean todos los seres, teniéndolos por principio y estando necesitados de este. Y por medio de esta explicación del bien, define el mal y lo define como el contrario, como aquello que los hombres no desean, aquello que no está suspendido, de lo que no están suspendidas todas las cosas. Trata el bien como la mayor fuerza, supongo que después de Dios, claro, al menos para él, pero como una fuerza que sostiene todo, que está en todo y que todos lo desean. Y define el mal como su contrario, que está lejos de todo, que lo deseamos lejos de todo. ¿Tú qué opinas? Digo, es una visión, de hace casi más de 1700 años. ¿Qué opino yo? ¿Eh? Pues ¿Crees que el mal realmente ¿crees que las cosas están hechas del mal o del no bien? creo que estén hechas ni de mal ni de bien. Creo que las intenciones por las que fueron hechas depende de si son cosas de bien o cosas hechas por o para el mal. Pero desde mi punto de vista, creo que todo necesita ambos lados. O sea, necesita tener una parte de bien y una parte de mal,
para, para tener un balance, pero creo que el bien debe predominar. Eh, es que, mira, la única reflexión que aquí, bueno, más bien la reflexión en la que estoy pensando es que el Plotino es sumamente religioso y su filosofía se asemeja a una doctrina. Y hay que distinguir. La filosofía, pues es la reflexión, es el gusto por conocer, por reflexionar, por la sabiduría, el gusto, el placer que nos da. Entonces nos interesa, le buscamos, tratamos de entender, leemos, platicamos, reflexionamos y damos respuestas, pero al final de cuentas, o bueno, esto ya es una postura muy postmoderna. Lo que importa es la pregunta, no la respuesta. Entonces es importante destacar en Plotino que ante todas estas nuevas religiones que están apareciendo, le está dando esta... Acuérdate que él no estudió filosofía hasta ya muy grande. Le está dando toda esta reflexión estilo religiosa, el estilo judío-cristiano, que estaba en boga en esa época, los filósofos la discutían. Los filósofos ya no discutían tanto sobre la física como antes, como lo hizo Tales. Eh, no discutían sobre las cosas humanas en la medida como lo hizo Sócrates. Discuten más que nada si Dios era bueno, si el origen de todo es Dios, el alma que es, el espíritu, el aspecto del bien y del mal, pero desde este punto de adoctrinamiento. No sé si me hice entender bien. ¿Sí o no? Sí, pues, o sea, entiendo que él define el bien y el mal desde sus creencias, ¿no? O sea, Es que ese es el punto. O sea, él ya no está hablando de una filosofía a partir de la razón, él está hablando de una filosofía a partir de una creencia y la creencia de que de que de Dios proviene el bien y todo está hecho de ese bien porque Dios es bien. Él habla también de Aristóteles, él también habla del aspecto de la potencia, él también habla del aspecto de la materia, pero es a un nivel un poquito más rebajado porque no se mete a discutir eh, el primer motor de Aristóteles en el sentido, un sentido eh, de comprobar si realmente funciona, si realmente serviría. Más bien en el sentido de que se compagina con mis creencias. Y el problema es que la filosofía no se debe compaginar con las creencias. Las creencias es la opinión, la doxa. Perdón, el dogma. Perdón, sí, la doxa, ya me confundí. El dogma es la ley, la doxa es la opinión. Es la reflexión, la cual debe discutir la opinión. Y acuérdate que el Platón estaba en contra de las opiniones. Aristóteles estaba en contra de las opiniones. Los argumentos lógicos son los que realmente valen. La filosofía busca la pregunta, pero no se queda con opiniones. Se necesita la reflexión, se necesita de verdades. Buscan las verdades últimas, pero uno nunca las encuentra, nunca va a acabar. Por eso Atenas es virgen. Nunca se encuentra la sabiduría, nunca se posee. Eh, por lo tanto, bueno, en lo personal, eh, pero, bueno, no quisiera dar esas conclusiones todavía. Hay mucho que platicar todavía de Plotino. ¿Qué más nos quieres platicar de Plotino?
Pues de la última parte habla sobre el suicidio y Plotino empieza el texto, es un texto muy corto, dura 2 páginas o 3, creo. Empieza diciendo, no hay que quitarse la vida y no acepta el suicidio. O sea, lo acepta bajo ciertas circunstancias donde tu vida ya no es digna de vivir, por así decirlo, donde para él ya no queda ni una sola esperanza, pero sigue argumentando su descontento con el suicidio y dice que en el suicidio el alma se pierde y se separa por completo del cuerpo. Dice que eso es lo que pasa al nosotros suicidarnos, no al morir, sino al suicidarnos. Y ya. Fíjate que ese tema de suicidios acuérdate de los soldados. De alguna forma los soldados son suicidas porque están dispuestos a dar la vida por un bien mayor. Sí. El rey, la nación, o una idea, o la libertad. Entonces, o el bombero, la protección la salvaguarda de la gente de la ciudad, el policía. el- eh, es muy común que no se considera eso un tipo de suicidio, pero desde una perspectiva muy amplia sí lo es. Se enfrentan a la persona que en el trabajo se enfrenta en una situación de muerte, a final de cuentas, está en esa delgada línea entre pelear por una causa mayor y el suicidio. Eh, las enfermeras, los doctores, ahora que estamos en la contingencia de la pandemia, pues ellos también se están enfrentando a una muerte invisible, pero no un asesino invisible, eh, pero muy real. Entonces, quieras o no, los sentimientos, o más bien el aspecto del suicidio es casi no se discute. De hecho, es hasta, acabamos que hay un escrito razonable sobre el suicidio, pero el punto es la filosofía de Plotino, como muchas de las filosofías de la antigüedad, pues están imbuidas de creencias. Y de todas formas hay que entenderlas, de todas formas hay que leerlas, de todas formas hay que conocerlas. Pero hay que empezar a contrarrestar. O más bien, no es contrarrestar, hay que empezar a contraponer eh, su pensamiento. Eh, ¿Algo más que me quieras comentar? Pues de la Eneada primera, pues no. No alcancé a leer la segunda, pero pude leer las introducciones de cada parte y en también tiene nueve partes y en las primeras 8 habla de temas, pues se podría decir que de metafísica, los del 3 al 8 y, o bueno, no del 3, probablemente del 4 al 8, pero habla de temas un tanto complejos que son difíciles de estudiar. Por ejemplo, el primero es sobre el cielo, el segundo es sobre el movimiento del cielo, el tercero sobre si los astros influyen, cuarto sobre la materia, sobre lo que está en potencia y lo que está en acto, sobre la sustancia o la cualidad y también sobre la compenetración total, sobre la visión, sí, sobre la visión o de cómo las cosas lejanas aparecen pequeñas, pero ya en la novena parte, tengo entendido que es uno de los textos más conocidos de él, que es contra los gnósticos. Y es una crítica
a 4, no sé si llamarlas escuelas o a 4 grupos de pensadores, pero es a los antihelenistas, los absurdos teólogos, los mezquinos cosmólogos y los antropólogos elitistas. Sí, Y critica a cada uno de ellos por su gnosticismo. sí, estamos en una época en la que hay muchas corrientes, hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchas doctrinas, y todas están peleadas. Y a veces en algunas ciudades, como lo fue Alejandría y después, o inclusive Babilonia, lo que fue antes de Babilonia y después perdón, Mesopotamia, o sea, había varios templos, había varios grupos, había varias religiones que convivían entre comillas. Eh, y estamos en una época en la que ahora está el cristianismo y está a punto y está creciendo y está a punto de, y están en medio también de persecuciones, o sea, de repente aparece un nuevo rey que es muy pagano y le cae gordo los judíos o los cristianos o los dos, y hace persecuciones, los corre de su reino y estos tienen que ir a otro reino, a otra ciudad. Y luego se muere y luego aparece uno que sí es cristiano y los invita de regreso. Pero el vecino, el reino vecino eh, es persa y curiosamente es judío. Entonces los judíos discuten con esos cristianos, los cristianos de este otro reino. Eh, y luego aparece dentro de los cristianos, hay muchas discusiones, porque también todavía no nacía la Iglesia Católica. Entonces, en cada reino, en cada región, hay una postura. Eh, Se confunden los mitos, se relacionan los mitos. Pasan las generaciones y el mito cristiano empieza a evolucionar, a transformarse. Eso es muy común. Y se relaciona con la gente intelectual, con la gente de los monasterios, con la gente, con los sacerdotes, con los filósofos, con los dedicados al conocimiento, perdón, a las escrituras, etcétera, y, y empiezan a discutir. Esto es muy común en esta época y pues esta obra es un ejemplo de eso. Eh, bueno, básicamente, a veces las discusiones o los argumentos, o más bien la discusión es básicamente porque es el reino contrario, o es el templo contrario, o es la escuela contraria, a los que no son la mía. Entonces, la discordia es muy común y a veces los argumentos no son lo suficientemente buenos o ahí no hay suficiente conocimiento sobre la otra escuela, pero esto es muy común, se da bastante, hasta que ya aparece el concilio de Nicea, eh, y ya, todo se acomoda lo que es el Viejo y el Nuevo Testamento, las reglas de la Iglesia Católica, y se acabó. Cualquiera que no esté aquí es hereje, y por lo tanto tenemos derecho a matarlo. Entonces, ya, cambia también la postura. Ya no es tanto la discusión, es la huida y el ocultamiento, el secretismo también. Ya cambia la postura, ya no hay tanta discusión. Hasta otro concilio que se da a partir de 1100, en el cual ya se permite la escritura, la lectura y la discusión de las sagradas escrituras dentro de los templos, no en público, obviamente. Pero bueno, ya después hablaremos de eso. Eh, Oye, pues déjame entonces comentarte la idea general que yo tengo aquí a la mano de Plotino, rápidamente. ¿Está bien? Claro. Eh, Dice, toma el ideal del uno a partir de Parménides,
De Platón toma la dialéctica, la dualidad del cosmos, de lo que ya te había comentado. Una cosa es lo material y otra cosa es lo que proviene del alma. De Aristóteles, pues está el acto, la potencia, la trascendencia de Dios y pues todos los elementos de la metafísica que ya había mencionado en la segunda unidad. Y su moral, aunque critica el estoicismo, su moral es estoica, muy parecida a la moral cristiana, católica que después aparecerá. El uno es trascendente, superior y separado. Esto también se relaciona mucho con la Iglesia Católica, que es inmanente. El uno es inmanente. ¿Sabes qué es lo inmanente? Es lo inmanente. A ver, espérate. El inmanente que lo que emana. ¿Te acuerdas cuando hablamos de lo que sentimos, las emociones? Las emociones emanan, ¿sí o no? Sí. Y cuando percibimos por medio de los sentidos, no emanan de nosotros las emociones, simplemente al contrario, sentimos algo que está afuera de nosotros, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, lo inmanente es lo que ya está adentro, lo que es intrínseco, lo que es el uno ya está, el uno, el Dios, el alma, el espíritu, lo bueno, las virtudes ya están dentro de nosotros. Como ya me hemos dicho, para Plotino, Dios que creó todas las cosas, las hizo a partir del bien. Y el bien, todas las cosas están hechas de bien, ¿sí o no? Sí. Bien. El uno es trascendente. Si está separado, yo estoy aquí, y este es Dios. ¿Cómo es posible que haya un uno? Ese uno está dentro de mí, en la posibilidad de que este Dios o este uno o bueno, hay que hacer el paréntesis. Plotino casi nunca habla de Dios, habla del uno, pero a partir de la relación de que el uno es el creador de todas las cosas, pues se relaciona a Dios con el uno. Pero él siempre habló del uno. Entonces, ¿cómo es que hay conexión aquí? ¿Cómo es que Dios crea, perdón, el uno crea las cosas a partir de lo inmanente, la trascendencia de este uno es por medio de lo inmanente que está dentro de cada uno de nosotros. Es una dualidad en la cual nosotros nos relacionamos con todos los seres. Todos tenemos esa parte que está inmanente dentro de nosotros. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo arregla? Pues está entre comillas esta idea. Pero obviamente esta idea es de gran influencia para el pensamiento cristiano. Su platonismo implica el ser como algo dinámico. El ser de Plotino es algo dinámico, como el de Platón. Y en movimiento, como la dialéctica, en todos los demás seres. Causa eficiente por emanación, o sea que emana de ti. Emana el ser a partir, nosotros emanamos a partir del ser. Pero no está 100% separado como las ideas de Platón. La creación depende entonces de la bondad del uno. Entonces sí hay movimiento, no es estático, no es el movimiento de Platón, pero no es lo estático de Parménides que habíamos mencionado al principio de estas pláticas. El uno se mueve, pero se mueve adentro de nosotros, en medio de la bondad, a partir de la emanación de lo que es inmanente en nosotros, de lo que es intrínseco, de lo que siempre está en nuestra esencia. Eso siempre va a estar ahí, y esa nadie te la puede negar, y es totalmente individual, de cada ser, ¿sí o no? Sí. A partir de ahí, parece muy sencillo y parece muy lógico, pero ¿cómo sucede? pero de alguna forma tiene
tiene cierta lógica o tiene sentido. Lo podemos entender a final de cuentas. Sí. El uno de Plotino se relaciona con Dios, pero él nunca lo nombró como Dios. Para él, el uno está en todas las cosas, pero no todas las cosas son el uno. Él está separado. Bueno, este uno está separado. Sus principios, vamos a ver. Todo ser perfecto es fecundo. O sea que a partir de él emanan otros. Cuanto más perfecta sea la causa, tanto más serán sus efectos. Si el uno es bueno, todo lo que cree también va a ser bueno. El uno causa sin que se altere su unidad simplísima y sin perder nada de su propio ser. El uno siempre va a estar completo. La emanación es libre y necesaria. Los grados de perfección de los seres están en razón directa de su unidad y simplicidad. O sea, depende de... Los grados de perfección están en razón directo de su unidad y simplicidad. Ahorita vamos a hablar de los grados. Los seres son tanto más imperfectos cuanto más se alejan de la unidad de su principio. Es como una onda en el agua, que tiras una roca. Justo en el centro, ahí está el uno, y es más bueno todo. Entre más te alejas, eh, empiezan a aparecer los males, la onda se va degradando. La diversidad de los seres proviene de la adición de un elemento negativo, que es la diferencia. Cuando nos encontramos con lo diferente, fíjate, ahora la postura es opuesta, lo diferente es bueno y necesario para la construcción de nuestra cultura y de las naciones. Toda diferencia en cualquiera de sus modalidades, sea forma o materia, es un principio del mal. Esos son sus principios. Pero bueno, hay un sistema jerárquico. El sistema de Plotino tiene dos aspectos del ser, uno ascendente y otro descendente. El descendiente es cuando del uno brotan los demás seres por medio de la emanación. El ascendente es cuando nosotros retornamos al primer principio, al uno. Y está la jerarquía. Primero, arriba está, así como para los católicos, está Dios. Arriba, en Plotino, el arriba está el uno. Después, el mundo inteligible. No es el mundo de la razón que nosotros usamos. Es más que nada, se puede relacionar con el mundo del alma o de las ideas. De hecho, le sigue el mundo del alma. En este mundo inteligible, premio al alma es como el donde está la estructura de la creación, la estructura de todas las cosas, o la esencia de todas las cosas. Es una inteligencia superior, es un mundo de ideas, donde hay una contemplación de sí mismo. Le sigue el alma, el segundo es el alma, el mundo del alma, del cual se derivan las demás almas. Y ellas utilizan los conceptos y la razón. Es el puente entre el inteligible y el sensible. O sea, es el que ya nosotros usamos. Después, el mundo sensible y por último, el material. El uno, lo que está por encima de todas las cosas, más allá del pensamiento. Perdón, el uno, que es lo que está por encima de todas las cosas, que está más allá del pensamiento, está también pues, más allá de la imaginación. Acuérdate que la imaginación es la capacidad que tenemos de crear imágenes en la cabeza. Se comprueba considerando que si existen los seres, por lo tanto existe este ser. También al existir el movimiento, o sea, el uno. También al existir el movimiento, porque todo movimiento supone un fin. Y ese se dirige al inicio de todas las cosas. Para Plotino siempre, igual que Platón, vamos a regresar a de donde provenimos. Y el movimiento siempre se va a dirigir entonces hacia ese uno. Si existe lo inteligible, las ideas del pensamiento y el intelecto,
Por lo tanto, existe la luz inteligible superior. Básicamente está dando las pruebas de Dios que después utilizarán los cristianos. Este uno no puede dividirse ni multiplicarse, sino que emana de sí mismo. Repito, la emanación es lo que crece a partir de ese ser. Entonces no se divide, no se multiplica. Es autosuficiente, perfecto, no es un bien, es la bondad misma, es eterno, es inmóvil. ¿Te parece parecido a esto? Es el acto puro, autocreador, es voluntad pura, libertad pura, es el infinito. Pero también es el aspecto positivo, pero también tiene aspectos negativos. Es incomprensible, indefinible, inefable, o sea, que no lo podemos pensar o explicar o alcanzar a entender. Por eso no es gnóstico Plotino. Los gnósticos, acuérdate que son cristianos o católicos perdón, cristianos que consideran, o monoteístas que consideran que podemos llegar a conocer a Dios. Y Plotino no concibe esa idea de que por medio de esta inteligencia, razón que está a este nivel material, podamos llegar a entender a Dios o conocerlo. No podemos utilizar conceptos para conocerlo. Dice, el alma del hombre se divide en tres: la intelectiva, la racional y sensitiva, es lo que ya te había mencionado. Pero bueno, aquí es donde ya dice, la salvación católica se asemeja a la de Platino, pero porque busca, o bueno, más bien, porque busca restar los elementos materiales y los negativos del alma, que serían los pecados para los católicos. Pero aquí se acaba su semejanza. La distinción muy fuerte de Plotino es que él no busca ayuda externa. Él busca, al contrario, una meditación y una concentración al conocimiento y una quietud del pensamiento para poder llegar a la salvación de la que él habla. La idea es tratar de suprimirlo todo y empezar a estar en un estado él le llama quietismo, y la supresión, o sea, la eliminación del discurso racional. Para él los elementos racionales ayudan para entender este mundo, esta realidad, esta materialidad, pero no para salvarse, no para entender, no para llegar al uno. Entonces él utiliza o podemos hablar de que él utiliza un estilo de meditación que se asemeja, no puedo decir que la misma, pero que se asemeja a la meditación del Oriente Lejano, allá en la India, que aparece con Buda y aparece con los indios en la India. Entonces también de alguna forma sí se separa bastante en el método de la salvación de los católicos y los cristianos, porque los católicos, o bueno, los cristianos sí ocupan la salvación de Dios, de algún profeta y después de Dios. Y los católicos, pues nuestra comunicación con Dios y la purificación de los pecados es por medio del Padre y la oración. Entonces, es una postura diferente. Estamos en Alejandría, siglo III. Sus compañeros o alumnos fueron Pilón, Plutarco, Numenio, Putamón, así se llama, Amonio. El platonismo pues se extendió y hay muchos autores. En Siria está Jámbico, que es del 250 al 330. En Pérgamo está Decio de Capadocia, Máximo de Efeso, Líbano de Antioquía, Claudio Flavio Juliano, que fue sobrino de Constantino, por cierto. Y en Atenas aparece Plutarco. No es el mismo Plutarco de las vidas paralelas, es otro Plutarco, es posterior.
Él vivió de 350 a 335 y es un neoplatónico. Está Proclo, Damasio y Simplicio. Son los últimos filósofos griegos, estos autores. Eh, y con ellos pues desaparece la filosofía en Atenas, porque, perdón, ya nadie estaba interesado en la filosofía griega. Hay un declive muy fuerte. Los griegos, al ser sometidos por los romanos y al haber agotado su cultura, o más bien su expansión con Alejandro Magno por los macedonios, aunque llegaron a Medio Oriente, aunque habían colonizado, aunque tenían escuelas griegas en África, en Persia, obviamente en Italia, en Roma, en España, en Alemania, o lo que ahora conocemos como Alemania y Francia, eh, con la caída del Imperio Romano fue en declive. Y el interés por el cristianismo, y bueno, con la supremacía de la Iglesia Católica, la filosofía griega fue, fue acabándose, no fue que alguien la quisiera acabar como a los judíos o como a los cristianos en ciertas regiones, eh, fue más que nada que el interés fue desapareciendo poco a poco. O sea, ya el interés era porque se habían convertido en católicos o porque, bueno, bueno, todavía no llegan los musulmanes llegan hasta mucho después, pero el, el griego ya no era el que definía el conocimiento, ya no era el que definía la ciencia. Se perdieron los escritos, se perdieron los todos estos escritos que habían manejado de Platón y Aristóteles resurgen después por medio, ahora sí, de los musulmanes, resurgen después en España, resurgen después en el Medio Oriente, con traducciones a musulmán de los griegos. Y los europeos por medio de las cruzadas los vuelven a encontrar y los vuelven a leer y se dieron cuenta de lo que habían perdido y aparece el humanismo ya hasta 1300. Entonces es un largo periodo en el cual desaparece la filosofía griega. No, Plotino no es el último gran filósofo griego, pero sí es el último en crear una escuela alta, digna de considerarse. Los demás son seguidores y contratado discutidores de las filosofías anteriores. Pero a partir de aquí ya es un declive, es una caída muy, muy fuerte. Entonces lo que sigue ya no es hablar de la filosofía griega, sería hablar de la filosofía cristiana. Pero bueno, eso es todo lo que traigo ahorita de Plotino. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No te escuchamos. Estás en mute. Ahí está, tenía el micrófono en mute. ¿Me escucho? Sí, te escuchas bien. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, te escuchas bien. Ok. Se me hace interesante cómo se maneja o cómo es el neoplatonismo. O sea, después de Platón se ve que la mayoría de los filósofos adoptan ideas de él. O sea, Platón pues fue el gran filósofo
que plasmó ideas y líneas de pensamiento en papel y que se transmitió a través del tiempo y 2500 años estamos hablando de él. 2500 años después seguimos hablando de él y muy probablemente se seguirá hablando de él. Pero el neoplatonismo es interesante analizarlo o observarlo porque son las ideas de Platón adaptadas al contexto de los neoplatónicos. Y bueno, pues sí, Platón, sí, o sea, Platón, es que Platón es muy atractivo y Platón se puede relacionar fácilmente con estas tendencias nuevas que he estado comentando, que es el cristianismo, y el gnosticismo. Pero el gnosticismo, pues hay que volverlo a recalcar, son estos cristianos, sectas, distintos cristianos que por medio de la filosofía consideraban que podíamos llegar a conocer y entender a Dios. Se relacionaban más con, tal vez podríamos relacionar más con los aristotélicos, pero Aristóteles regresa fuertemente en la Iglesia Católica con Santo Tomás, ya después de haber leído Aristóteles, ya que regresa Aristóteles a la cultura occidental, pero pues es obviamente mucho más adelante. Pero por eso menciono mucho el tema de los cristianos y su aparición y su tendencia y su cultura y su presencia, porque Plotino los discute y son una fuerza ya presente en el pensamiento, en la cultura, en las discusiones. Hay filósofos cristianos y lo vamos a ver la próxima vez. Y esos filósofos pues ya también leen a Aristóteles, también leen a Platón. Algunos se consideran estoicos. Entonces, no son filósofos este, solamente platónicos o solamente aristotélicos, o tienen conocimiento vasto. Leen también a los romanos y pues ya lo comentamos, los romanos son muy estoicistas. Y Plotino, fíjate, utiliza la filosofía de Aristóteles y utiliza la filosofía de Platón, pero quieras o no, cae en la debilidad de crear una doctrina, lo cual implica creencia, lo cual implica este, cierta, un pensamiento que al final de cuentas no depende de la observación completa, no depende de la ciencia en su totalidad. En gran medida depende de la creencia. Y eso al final de cuentas, pues, es también una respuesta a lo que estaba sucediendo en el contexto en el cual él está, a quien le discute, a quien leyó. Como ya comenté, él es filósofo, él se pone a estudiar filosofía de forma ya madura. Entonces, su, su educación, lo más probable, no encontré ese dato, pero lo más probable es que fue religiosa. Por ejemplo, San Agustín eh, se convierte en maqueísta, era maniqueo y después se hizo católico. Eh, muchos pensadores pues eran con la aparición del cristianismo, con la aparición después con la Iglesia Católica, muchos pensadores eran de una religión, eran de una fe y luego se cambiaron porque apareció esta nueva y se fue expandiendo. Eh, También la caída del Imperio Romano fue muy importante, fue muy determinante. Eso ya lo veríamos la vez que es la próxima plática cuando hablemos de San Agustín. Eh, entonces, eh, no hay que quitar el renglón, perdón, no hay que quitar el dedo del renglón de que sí es una filosofía posterior a Platón, posterior a Aristóteles, pero que está muy
muy, muy influenciada por el contexto religioso de la época de Plotino. No hay que olvidarlo. Y de alguna forma, al convivir con ellos, eh, nos recuerda más a Parménides y nos recuerda más a lo que sucedió después de la muerte de los filósofos de Platón y Aristóteles en sus academias, en el Liceo de Aristóteles y en la Academia de Platón, que pareció más una secta, una secta más que un centro filosófico, un centro cultural de ciencia, porque realmente se convirtieron en vacas sagradas, se respondía a lo que decían, y ya entra en el tema de las creencias, en el tema de seguir una forma de vida, seguir un estilo de pensamiento, se convirtió más en una doctrina. Parménides eso era una secta, que tenía gran influencia en el pensamiento matemático, perdón, del pensamiento matemático, pero al final de cuentas, este, Pitágoras era lo que él tenía, era una secta, era un pensamiento que era muy común, pero un aspecto cultural muy común. La religión, los templos, las sectas eran muy comunes. Es hasta la actualidad en la cual ya el hombre empieza a soltarse de el pensamiento religioso. Entonces, por eso hay que poner ese dedo en ese renglón y no leerlo con unos ojos de, es que es religioso, es que es es adoctrinamiento. No, es que hay que entender que en el contexto en el que vivió, lo que le tuvo que responder a los demás, lo que tuvo que entender y lo que tuvo que explicar por el contexto en el que vivió. Nosotros lo mismo. Nuestro contexto, tenemos una situación, tenemos un mundo y le contestamos a ese mundo y leemos todo lo que está a nuestro alrededor de cierta forma y respondemos de cierta forma por ese contexto. Entonces, no hay que ser tan discriminatorios con estos autores. Uh, pero bueno, acabamos con Plotino. Seguiremos con San Agustín. Entramos de ahora sí a la filosofía cristiana, donde ya empieza a discutirse. ¿Es cristianismo filosófico o filosofía cristiana? ¿O qué es primero, la fe o la razón? Eh, esos son ya temas que ya pertenecen a este ámbito. Pues Elliot, ¿qué opinas? Pues me gustó mucho esta sesión. Está interesante ver ya los filósofos, pues se podría decir previos a los clásicos y previos a los helenistas, a los de la escuela helenista. Pero pues está interesante ver cómo funda este movimiento, el neoplatonismo. Y Entonces, pues, y fue un resumen, ¿eh? O sea, todo esto que hemos visto es un resumen del helenismo, ya se acabó. Aquí ya, a partir de aquí, hay filósofos, claro, pero ya no hay filósofos de gran importancia que que creen, trascendieron. que trascienden porque crearon un nuevo pensamiento. Ya a partir de aquí son copiadores, contestan a las máximas autoridades. Y nosotros lo hacemos también. Así es que no nos alejamos mucho de ellos, pero también la balanza se dirige hacia otro lado. Es la religión católica en el cual el pensamiento predomina en el occidente y en el oriente. Este, las religiones monoteístas se convierten, eh, éramos politeístas. Bueno, la cultura nace en el oriente. Los primeros grandes imperios nacen en el oriente y eran politeístas. Y después van apareciendo las religiones monoteístas y esas
a pesar de que todos sus imperios del Medio Oriente desaparecen, inclusive el grande que era del occidente, el romano, las religiones monoteístas son las que perduran hasta la actualidad, que es la judía, la cristiana, bueno, la Zaratustra, el zoroastrianismo ya desapareció, y la otra la musulmana, que también es un poco, es la musulmana, no me quiero, no me quiero equivocar el siglo en el cual nace, a buscar el año, que la religión musulmana pues es es posterior a la católica y a la judía, y dentro de ella hay una gran influencia. Básicamente básicamente es el pensamiento monoteísta del judaísmo, eh, pero que critica y te da la posibilidad de pelear en una guerra justa, en una guerra justificada contra los judíos. O sea, está mal mentir, está mal matar, está mal asesinar, está mal robar, ser infiel, etcétera. Pero si matas judíos, vas a ir al cielo. Está muy interesante leer el Corán, ¿eh? Es muy contradictorio. Pero bueno, uno desde el punto de vista del occidente mexicano, pues lo encuentra así. Famoso Islam, así se conoce. Pero bueno, ¿algo más que quisieras comentar? Pues no, nada más, pues si gustan leer las Eneadas, adelante. Creo que es, es una buena lectura, como para recapitular la filosofía griega antigua y el helenismo, y para ver de qué trata o cómo está, cómo se hizo el neoplatonismo. Del siglo VII, cuando aparece el profeta Mahoma, empieza el Islam, empiezan los musulmanes a aparecer. Ya también, no vamos a hablar de eso, pero si vamos a hablar del medievo, pues es importante comentar que los musulmanes pues tienen una gran influencia, porque ellos son los que traen a los griegos, son los que los discuten, son los que mantienen la alta discusión filosófica mientras que existía el oscurantismo en el medievo. Y traen, o más bien les roban los europeos por medio de las cruzadas estos escritos y regresan a Europa, que ellos ya los habían olvidado y desechado. Pero bueno, pues muchas gracias, Elliot. Espero que hayas pasado bien. Sí, pues gracias a ti. Aquí estamos una sesión más y pues ya en la siguiente es San Agustín, ¿verdad? San Agustín, vámonos directo a San Agustín y obviamente una pequeña introducción en la cual hay que comentar pues todo lo que sucedió de los griegos a los cristianos. ¿Qué pasó ahí en ese inter? Estaría interesante, ¿no crees? Sí, sí, Un poco hablar un poquito, sí, de la historia. un Así es. pequeño resumen de una media hora o tal vez 15 minutos, de 10, 15 minutos. Ya sabes cómo son mis resúmenes.
Pero hay que hablar bien de San Agustín. Claro, Bueno, pues muchas muy gracias, bien. Elliot. Gracias a ti. A ustedes, a ti y a ustedes, gracias por escucharnos. Y aquí estamos para la que sigue. Hasta luego. Nos vemos.